Ok, entonces la clase que vamos a ver hoy es farmacodermias, ¿de acuerdo? Que esta es una de las grandes dificultades que existen en la dermatología para los diagnósticos. ¿Ya logran ver mi pantalla? Ya, doctor. Ya, Perfecto. doctor. Sí, doctor. Entonces, quisiera yo aquí hacer relevante o bueno, platicar un poquito más de de nuestro temario que estamos analizando. Ya dijimos que terminamos, que la clase pasada terminamos todo las infecciosas que se dieron cuenta en dermatología es muy larga y empezamos ahorita otro tipo de patologías que ya van a ser muy diversas estas, ¿de acuerdo? Entonces, pues empecemos a platicar un poco de las farmacodermias. Entonces, a nivel cutáneo, un efecto adverso de un medicamento o una reacción adversa de un medicamento es la patología que vamos a encontrar más como efecto adverso. O sea, hay efectos adversos a lo mejor respiratorios, gastrointestinales, etcétera. Pero de los que más se manifiestan es a nivel cutáneo, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que tener presentes y tenemos aquellos tipo A que son predecibles y son dosis dependientes y tipo B que es menos frecuente. Es un efecto inesperado, dosis independiente y puede haber reacciones muy severas de esto. No se explican realmente por la acción de un medicamento. Entonces, esta parte para mí es muy importante porque un solo medicamento puede generar diversas manifestaciones cutáneas, diversas farmacodermias, ¿de acuerdo? Igual, diferentes farmacodermias se pueden ocasionar por uno o varios medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor naproxeno, ibuprofeno y amoxicilina, que es un antibiótico, etcétera, puede generar un exantema variedad rash medicamentoso. Pero también me puede generar a lo mejor el antibiótico y un anticonvulsivo, etcétera, un síndrome de Steven-Johnson, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy común, ajá, o sea que varios medicamentos pueden presentar un tipo de reacción adversa o un solo medicamento puede generar varias, ajá. Entonces, recuerden, digo, yo enfoco mucho las pláticas a pediatría, esta fue una plática que yo di. Pero bueno, en general, ¿qué vamos a rescatar de esta epidemiología? Primero, aquí es muy raro que aparezca en niños y esta parte yo ya se los comenté. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda de los exantemas? ¿En quién se manifiestan de forma más común? ¿En niños o en adultos? Niños. En Niños. niños. ¿En qué porcentaje? No recuerdo. Bueno, que ya lo habíamos platicado. Entonces, en niños, en un 80-85%, si ustedes ven un efecto o una lesión a nivel cutáneo, ustedes deben de pensar inmediatamente que es primero un exantema de tipo infeccioso, llámese viral o algún bacteriano, pero lo más común es que sea un exantema viral. Después, en los adultos es diferente y se acuerdan que les expliqué ampliamente que de los exantemas, espérenme tantito que tengo aquí a dos gentes que quieren entrar, ya. De los exantemas, a ver, nada, déjenme, me vuelvo a concentrar porque esto de admitirlos me desconcentra. Entonces, en los adultos, cuando yo veo un exantema, el 70% de las ocasiones es por un medicamento. Y se acuerdan que dijimos que la expresión del exantema era muy parecida a los exantemas virales. ¿Se acuerdan? O a los exantemas infecciosos. O ya no se acuerdan. Y que por eso las farmacodermias podían recibir el nombre de estos exantemas. Ajá. Por ejemplo, un exantema morbiliforme, escarlatiniforme, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿O ya no se acuerdan? Sí, doctor. Sí, doctor. Y nada más me andan
dando el avión, pero bueno, sale. Después, en pediatría, una farmacodermia o una reacción adversa a fármacos es más común que sean los antibióticos y realmente es igual que en los adultos, ¿sale? Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo se van a manifestar? Afortunadamente, la mayoría de los exantemas tienen una presentación de las farmacodermias como un tipo un exantema maculopapular. El resto pueden ser graves o más pequeñas. Vean esto. Forma de urticaria 5.9% y grandes errores que yo veía cuando yo trabajé en un servicio de urgencias, que los internos llegaban un niño con urticaria, y vamos a abordar aquí un poco de esto, y decían y preguntaban, ¿qué medicamento le dieron a la urticaria? Entonces, ahorita vamos a ver que no es la principal causa de la etiología de la urticaria, no es la principal por medicamentos, y aquí mismo estamos viendo que también su etiología es bajita, que ocasione medicamentos. Quiero que aprendan esto del 5.9% o que se queden con ese dato. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos varias reacciones por fármacos y están mediadas por esta clasificación de Helicombs, que es tipo 1, dependientes de IG, y nos van a manifestar, por ejemplo, urticaria, angioedema, anafiliaxia, por la tipo 1 IG, pero de las más graves tenemos la tipo 4, que es por retardo y mecanismo celular, que aquí tenemos el Steven Johnson, síndrome de el necrólisis epidérmica tóxica, etcétera. Ha sido complicado poder clasificar nuestros farmacodermias. Aquí les presento, por ejemplo, Boloña, hace mucho que en 2008 pues hizo estas clasificaciones. Acá está otra de Torrello, que pone cómo clasifica de opción cutánea, nivel mucosas, anexos, etcétera, cómo lo puede clasificar. Para fines de ustedes y para fines de académicos, para ustedes, me parece que lo que ustedes deben de saber es estas farmacodermias, perfectamente bien, y las vamos a dividir a la mitad. Esta parte, si quieren tomarle fotito, etcétera, y si no, pues ahorita lo subimos. Ya dijimos, como esté la clase, la subimos, pero eh, hacia arriba los primeros tres son leves, unas farmacodermias leves, y los otros de abajo son farmacodermias más severas. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de arriba no tiene asociación con riesgo de muerte comparado con los de abajo. Sus excepciones en el caso de la urticaria, y ahorita lo vamos a comentar. Entonces, observen aquí, la erupción exantematosa o el eritema, el rash tipo medicamentoso es de las más comunes, ahorita que vimos es de las más comunes, y los porcentajes que yo ya les había dicho, en los adultos, hasta un 70%, yo pienso, cuando veo este rash, este exantema, que es por un medicamento. Y como ya les había yo dicho, en un 80-85%, yo les dije, en los niños es ocasionado por un exantema viral, y en el resto puede ser inducido por medicamentos, por fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, también varios de los errores o hallazgos que yo encuentro en su interrogatorio, por ejemplo, en esta erupción medicamentosa, es que empiezan a interrogar. Ayer tomé el medicamento, entonces se esperan que ocurra luego el exantema. Y no, yo tengo que estar expuesto varios días a este tipo de exantema, ¿de acuerdo? A este tipo de medicamento. Por ejemplo, me expuse 3, 4 días. Observen aquí, puede aparecer 4 a 14 días posterior a la administración. Y sucede mucho en los hospitalizados, que ya es su cuarto día de antibiótico y aparece el exantema. ¿De acuerdo? Como vean aquí, pues son antibióticos y son anticonvulsivos, principalmente la etiología, aunque pueden estar otros. Voy a seguir desglosando esta tabla que me parece importante y creo que les va a dejar más claro todo. La urticaria. La urticaria como etiología por medicamentos, por fármacos, tiene menos del 10%. Si analizamos la anterior lámina, estaba en 5.6 o 5.9%.
Entonces, la urticaria es a nivel cutáneo, pero puede cursar con otros síntomas como angioedema y anafilaxia que vamos a analizar en otra clase. Y cuando presentan anafilaxia, que son datos de respuesta inflamatoria sistémica, incluyendo frecuencia, taquicardia, dificultad para respirar, hipertensión, etcétera, todo esto, en este momento sí es una urgencia dermatológica, ¿de acuerdo? Porque están las ronchas, los sabones, además de estos datos de respuesta inflamatoria sistémica inmediata, y hay un riesgo de mortalidad del 5%, ¿de acuerdo? Y este manejo pues es con epinefrina. Y pues lo que puede ocasionar penicilina, cefalosporinas, AINES. Pero bueno, esta ahorita urticaria lo vamos a ver más a fondo. Hay otro que me parece que ya en la consulta lo vimos, que es la erupción pigmentada fija. Ahorita, erupción pigmentada fija, que el 100% es ocasionado por un medicamento y la mayoría de las veces es trimethoprim o los AINES. Y esta aparece menos de 48 horas posterior a la ingesta, dura muchísimo tiempo y ahorita analizaremos, pero bueno, afortunadamente es de tipo local. Aquí, después, pustulosis exantemática generalizada aguda, solo lo vamos a mencionar, no es para su nivel, pero cuando ven muchas pústulas generalizado en todo el cuerpo vamos a sospechar aquí en algo ya más, en una farmacodermia, y bueno, sí, aunque se ha asociado ya también con procesos virales. Síndrome de Dres, lo vamos a comentar como estas grandes farmacodermias que tienen y que cursan con hipereucinofilia, ¿de acuerdo? Y finalmente, la madre de todas, síndrome Steven-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, donde vemos que en estas tres vengan y la inducción por fármacos o medicamentos es hasta el 90% de los casos. Y aquí sí comentar, Steven Johnson y Ned, por ejemplo, voy a decir, es un niño que le iniciaron un anticonvulsivo porque convulsionaba y lleva 15 días o 3 semanas posterior a la ingesta del medicamento y aparece esta farmacodermia. Entonces, de hecho, ya a los pacientes les hacen firmar una carta donde pues están avisados que puede existir el riesgo, ¿no? De una farmacodermia mayor en este tipo de pacientes y si se dan cuenta no ocurre inmediatamente, ocurre posterior a la administración crónica del medicamento. Y si observan en el síndrome de Dres, vamos a encontrar que puede ser 40 días y se puede decir que hasta 2 meses posterior a la administración del medicamento. ¿Cuál es la relevancia? Principalmente en Steven Johnson Net hay algo que se llama sobreposición y la mortalidad incrementa también. Tiene mayor mortalidad, necrólisis epidérmica tóxica, pero ahorita lo vamos a comentar. Esto fue como la tabla global, donde pues ustedes tienen que analizar dónde se encuentra su paciente. Lo más común que ya dijimos, cuál es este exantema, ¿no? Exantema medicamentoso, rash tipo medicamentoso, erupción exantemática por fármacos. Ese es el más común. Entonces, en adultos, ¿qué porcentaje dijimos que se asocia? 70%. 70%, muy bien. ¿Y en niños? 80, Del 85. 80-85. Al revés. ¿En niños? Del 10 al Del 20%. 10 al 20. 20%. Porque dijimos que el 80-85 está asociado con Exantema. Adultos. exantemas y procesos infecciosos. Entonces, aquí es más común en los adultos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que ya hablamos en esta clase de los exantemas y de los exantemas dijimos que, bueno, reciben ciertos nombres por la enfermedad. ¿Se acuerdan cuál es esta distribución? ¿Quién presenta esta distribución? ¿Cómo es este exantema? Díganme. Confluye. Muy bien, confluye. ¿Qué más? En el centro. a la periferia. Centrípeto, ok, del centro hacia afuera, muy bien. ¿Qué más? Y es muy rojo, muy eritematoso. ¿Quién nos daba este exantema? Sarampión. Perfecto, sarampión es quien nos da este exantema y recibe el nombre de
Morbiliforme. Perfectamente bien. Morbiliforme, es un exantema morbiliforme. Entonces, si ustedes ven esta distribución en un niño, primero pensó en un sarampión. ¿Están de acuerdo? Si esto que estamos viendo en la fotografía es cuerpo de un adulto, entonces primero pienso en la farmacodermia. ¿Ya vieron? Por epidemiología y por frecuencia. Este exantema, ya lo describieron perfectamente bien, es un exantema que confluye del centro para afuera. Si se dan cuenta, son máculas, pápulas que acá confluyen, es muy eritematoso y bueno, en este caso es pruriginoso, ocasionado por múltiples medicamentos, antibióticos, antihipertensivos y anticonvulsivos. Ajá. Este es otro patrón de distribución. Vean cómo la escarlatina pues es un rojo escarlata. Rubiola es más rosado, que este sería ¿qué tipo de exantema? ¿Qué están viendo aquí? ¿Una rubiola? Muy bien, es rubioliforme. Digo, que dijimos que rubiola es mucho más tenue, que no tiende a confluir, ¿de acuerdo? Sería un exantema más rubioliforme. No es de rubiola, que estamos viendo en un adulto. Lo primero que yo sospecho es una farmacodermia, ya lo comentamos. Pero la distribución sería un exantema, una farmacodermia variedad rash medicamentoso tipo rubioliforme, ¿de acuerdo? Todo eso tengo que describir. Vean cómo aquí termina confluyendo nuevamente este exantema morbiliforme que lo estamos diciendo nosotros. Este exantema se asoció a carbamazepina. Vean este exantema rubiliforme por bleomicina y bueno, esta es por dipirona, ¿no? Un rash maculopapular. Dos, la urticaria. Voy a hablarlo así como muy rápidamente porque vamos a hablar una segunda clase. Bueno, ahorita que terminemos de esta urticaria que es importante. Entonces, primero, la urticaria, aquí hablaríamos de una urticaria aguda, que el síntoma cardinal de la urticaria, ¿cuál es? Que ya lo dijimos desde la primera clase. ¿Cuál es la lesión elemental de la urticaria? Roncha o abón. Muy bien, la roncha o abón y depende mucho del tamaño, que aquí estas ronchas tienden a confluir, ¿no? Que esta roncha, como la describimos nosotros, también desde la primera clase ya lo vimos. Es este edema vasomotor, ¿no? Que dijimos que tiene ligera sobrelevación, que si queremos nosotros lo podemos palpar, y va a tener este blanqueamiento central con esta sobrelevación y este eritema periférico, ¿de acuerdo? Esta es la roncha o el abón. Esta es, por ejemplo, de un paciente que me llegó cuando trabajé en Tacubaya, que vean este blanqueamiento y estas ronchas, ¿no? Que empiezan a confluir, ¿de acuerdo? Y aquí sí es importante que lo dividamos en agudo y crónico. Y sí está bien descrito en las guías. Las guías lo dividen por el tiempo de evolución. 6 semanas es el tiempo de evolución. Entonces yo defino que una urticaria aguda es antes de 6 semanas y una urticaria crónica es después de 6 semanas. ¿De acuerdo? En una urticaria aguda, esta es la más común y yo ya les había dicho que la farmacodermia, realmente la asociación es menos del 10%. Lo primero que tengo que pensar y en un servicio de urgencias, cuando llega una urticaria, lo primero en el agudo que debo de pensar es que sea una infección de vías respiratorias superiores o una infección de vías urinarias. ¿Ok? Esa es la principal causa de urticaria. Procesos infecciosos y el más común, vías respiratorias superiores o infecciones de vías urinarias. En la mitad de los casos, esto es un volado, chicos. Yo puedo pedir o no, o sea, si llega mi paciente, un niño con tos, puto, etcétera, y el rash, bueno, es por eso, ya no tengo que abordar más a este paciente. Asocio completamente que el rash perdón, que las ronchas que están apareciendo es por el proceso infeccioso y punto, se acabó. Si mi paciente tiene disuria, tenesmo vesical, mal olor al orinar, etcétera, bla, bla, bla,
tomo un examen general de orina y encuentro que tiene leucocitosis, nitritos, etcétera, pues hay una infección de vías urinarias, con lo cual, pues yo determino ya, no tengo que hacer más nada, a lo mejor una biometría hemática para descartar una pielonefritis, o no sé si hay algún otro síntoma de Giordano, etcétera, ¿no? Pero ahí se completa mi abordaje. En el 50% de las ocasiones, esto es lo más complicado, no hay una causa identificable de la urticaria, ¿de acuerdo? Y otro también, vean de los grandes errores, 1% de la urticaria es ocasionada por alimentos. Y es que esto lo tenemos que tener bien claro, que las alergias, pues desde pequeñitos los pacientes se va conociendo a qué son alérgicos y desgraciadamente igual llegan, me acuerdo, o sea, cuando trabajé con los internos, lo primero que preguntaban, ¿qué comió? No, es alérgico a algo. O sea, sí, pero ellos querían a fuerza sacar qué comió y qué medicamento tomó. Sí, es parte del interrogatorio, pero no es lo primero. Lo primero es que yo tengo que descartar lo infeccioso. Y del crónico, pues hablaremos más adelante. Entonces, pues estamos diciendo estas ronchas y abones que tienen los pacientes. Vamos a hablar más en otra clase de este angioedema que cursan los pacientes, ¿de acuerdo? Y bueno, un poquito más adelante. Pero lo que yo les decía es que aparte de este angioedema, el riesgo de que el angioedema, así como hay este edema en cara, puede haber edema en las vías respiratorias superiores, lo cual nos podría ocasionar dificultad para respirar y obviamente eminentemente hay que acudir al servicio de urgencias, ¿de acuerdo? Entonces, además de esto, lo que yo les estaba comentando, los síntomas sistémicos, hipotensión, taquicardia, ahí les dije al principio, hipertensión es hipotensión, perdón, que nos pueda generar un choque anafiláctico, ¿de acuerdo? Y pues obviamente una verdadera urgencia que se tiene que resolver inmediatamente. No vamos a ver esto, es lo que yo les comentaba, la pustulosis exantemática generalizada aguda, que el 90% tiene asociación por medicamentos, que no es para su nivel, pero si se observan aquí, pues son múltiples pústulas. Realmente no tenemos tantas patologías dermatológicas que nos ocasione esto, y para su nivel, ustedes tienen que pensar primero en esto, en que sea una reacción a fármacos. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, chicos? No, doctor. No, No, doctor. doctor. ¿No? No, ¿Alguna Doctor. pregunta hasta aquí? Bueno, entonces vamos a continuar con las erupciones ampollosas. Si se dieron cuenta, pues son diferentes. Espera, no sé. Ah, ya pueden ver la presentación otra vez, ¿verdad? Entonces, la erupción a fármacos ampollosa, esto sí es lo relevante y es igual otra urgencia dermatológica. Entonces, este cuadro es de Ruiz Maldonado, en el cual pues se refiere que hay una necrosis, y apoptosis o muerte celular programada del queratinocito, ajá, a nivel de la membrana basal. Está la membrana basal, está el queratinocito y ahí está necrosis del queratinocito, se desprende, está apoptótico. Entonces, como se desprende, pues de ahí se empieza a llenar, ¿sí? De agüita, ¿no? De líquido seroso. Y esto va a ocasionar completamente, pues, una ampolla. Primero una vesícula, después una ampolla. Recuerden que esto es muy rápido. Entonces, Ruiz Maldonado que nos comentaba que existen, pues, 4 estadios de la misma enfermedad. Lo que pasa es que uno es más localizado. Por ejemplo, esta apoptosis epidérmica por medicamentos, el eritema pigmentado fijo es el estadio 1 o localizado, y el síndrome de Steven Johnson y hasta la necrólisis epidérmica tóxica, pues ya son estadios pues, de una farmacodermia mayor. Ustedes pueden encontrar el síndrome de Ley, que bueno, como tal, ya sabemos que es una necrólisis epidérmica tóxica, y la transicional o una transposición o sobre la transposición de síndrome de Steven-Johnson en este estadio 3, que ahorita vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre estos. Entonces, ya pues existen varias teorías
donde existe aquí un ligando del queratinocito que se va a unir, el medicamento se une directamente con el queratinocito y ocurre esta apoptosis, esta muerte del queratinocito. Y de aquí también ocurre uno de los tratamientos. Entonces yo evito que se una este ligando del medicamento, para que no me destruya a mi queratinocito, ¿de acuerdo? Y esto sería la gamma globulina. Ese sería uno de los tratamientos. Entonces, ya tenemos aquí nuevamente nuestra biopsia de piel. ¿Qué estrato es este que hemos comentado muchas veces? Córnea. El córneo. ¿Cuál es este? Estrato granuloso. El granuloso, ok. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Esto que les... espinoso. Pues no es el espinoso, si te das cuenta ya está dividido, ¿no? O sea, aquí sería la membrana basal, que estamos diciendo este espacio que se está generando es la ampolla, chicos, ¿sí? Y aquí están, bueno, las detritos celulares y eritrocitos, etcétera, y algunos queratinocitos que deben de estar flotando por ahí ya muertos, que está separando y generó la ampolla, pero entonces la destrucción ocurrió desde acá abajo, en el queratinocito de la membrana basal, ¿de acuerdo? Entonces dijimos que son desde el localizado, donde no hay riesgo de mortalidad, hasta el más generalizado, ¿no? Entonces, el primero es el eritema pigmentado fijo. El eritema pigmentado fijo, ya comentamos, ¿cuándo puede ocurrir? ¿En qué momento se expresa? ¿De tiempo? Que ya vimos en esta, lo acabamos de comentar. 3 semanas. No, dijimos que a los 48 horas, ¿no? Pueden empezarse a aparecer. ¿Y se acuerdan qué medicamentos puede estar presente? Que lo ocasionen. Tetraciclinas. Sí puede ser, lo Trimethoprim. más común es que sea trimetoprim con sulfametoxazol, sí es así, sí Aines. o sí, trimetoprim con sulfametoxazol, o los AINES, ajá, ibuprofeno, naproxeno, etcétera. Esto es lo más común, por eso lo vemos mucho en los niños, aunque en los adultos no es raro, y siempre va a haber la afección de mucosas, puede o no existir. ¿Qué lesión elemental? Esta me gusta mucho, es muy bonita. Vean cómo es esta mancha completamente, pues no, ni siquiera es circular, es cilíndrica, como vemos, está ligeramente alargado, puede tener este eritema perilesional y en el centro, ¿qué voy a observar yo? Puede o no existir una ampolla y ya dijimos que es de esta apoptosis. Puede o no afectar las mucosas. Vean cómo el trimethoprim es el más común, además de los AINES. Tetraciclinas, sí, también, como dice Sebastián, es correcto, pero no es la principal causa, además de otros anticonvulsivos. Vean qué bonito cómo también mucosas afecta, cómo es redondo, cómo es circular. En este sitio estamos observando en el centro la ampolla. Observen esto, es muy bien definida la lesión cerca de nuestras mucosas. ¿De acuerdo? Observen nuevamente esto, que el tipo de piel, que es un fototipo más oscuro. Esta es el tema pigmentado fijo diseminado, puede tener varias lesiones y puede ser un diseminado ampolloso. Vean cómo hace la ampolla más severa. Este es un paciente que yo tuve en Tacubaya, pero bueno, ya ahorita tengo muchísimos años. Ojo, esto es la forma localizada. Vámonos a la forma diseminada, que la pueden escuchar mucho como farmacodermia mayor, etc. Hay grandes controversias en esto de las farmacodermias y no controversias. Creo que a veces utilizamos mal los términos. Lo que vamos ahorita a hablar es síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Antes de que acabe el tiempo, esperemos terminemos para que quede grabado. Y el eritema multiforme es otra variedad que la principal etiología del eritema multiforme no es la medicamentosa, sino es viral. El principal asociado del eritema multiforme es el virus de herpes simple, ¿de acuerdo? Y normalmente la lesión elemental es que tiene
varias, una lesión en tiro al blanco que tiene como varios anillos, así como, imagínense como la roncha, pero con otro anillito, ¿de acuerdo? En tiro al blanco, la lesión de tiro al blanco, que también la puede tener la farmacodemia mayor, pero no es la lesión elemental que la caracterice, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí tiene que quedar claro por el que el tema multiforme es recurrente, aparece, me pasaba muchísimo, me pasó, por ejemplo, acá en la raza, que yo les decía, es un eritema multiforme, le ocurrió 3 veces, necios que era un medicamento, la paciente seguía saliendo por virus de herpes simple, entonces, posinfeccioso, eso hay que tener y creo que el abordaje era ahí, abordar a esta paciente desde ahí. Afortunadamente la baja mortalidad, tiene una baja mortalidad, no hay morbilidad, perdón, no hay mortalidad. En Steven Johnson es diferente, chicos. En Steven Johnson, INE, bueno, es unas farmacodermias mayor o reacción severa por medicamento, ¿ok? Vean esta lesión que yo les estoy diciendo, el tiro al blanco que tiene doble halo y aquí está en medio, pues tiro al blanco, ¿no? Muy bonitas estas lesiones. Entonces, pasemos específicamente ya al Steven Johnson. Síndrome Steven Johnson, pues la incidencia anual realmente es 1 a 2 casos por millón de habitantes. Afortunadamente es muy rara, pero el riesgo de mortalidad es muy alto. La mayoría de estos casos se asocia a medicamentos, aunque hay casos esporádicos que pueden asociarse a procesos infecciosos, pero ahorita estamos en las farmacodermias y es muy común que ocurra en pacientes que tienen polifarmacias, por ejemplo, pacientes con inmunocomprometidos, con VIH, cáncer, etcétera, que están también en tratamiento. Las principales asociaciones, observen aquí cómo los anticonvulsivos son las principales causas, ¿de acuerdo? Y digo, esto es ya información vieja, ha cambiado un poco la causística y por eso también se ha modificado el tratamiento, ¿no? Y también las causas. Por ejemplo, ya no se da de primera opción tan frecuente la carbamazepina, que incrementaba el riesgo, o la fenitoína, pero ya estamos observando más farmacodermias o más síndrome Steven Johnson-Monet por la motrigina, ácido valproico, etcétera, porque fue cuando o sea, se invirtió, se creía que ya no tenía tanta asociación a estos medicamentos, y a lo mejor ocurre menos las farmacodermias, pero lo estamos observando más porque se hizo este cambio, ¿no? Terapéutico a dar para evitar como el mayor riesgo con los otros anticonvulsivos. Allopurinol es muy común en los pacientes que son oncológicos, que se da este tratamiento para evitar el síndrome de lisis tumoral, etcétera. Por eso es muy común, etcétera. Y pues antibióticos. ¿Y qué lo caracteriza? Puede haber estas lesiones en tiro al blanco, como ya las habíamos comentado, pero la lesión elemental es que está la necrosis de queratinocito y ocurre una ampolla. Empieza con esta mancha, ¿de acuerdo? Ay, es que no, acá está. Empieza la mancha que rápidamente progresa y hace la ampolla, chicos. Puede hacer una ampolla ligeramente tensa, que, bueno, al momento de desprenderse se esfacela la piel, ¿de acuerdo? ¿Y qué debe de existir además de estas lesiones en la piel? Punto número 2, afección de mucosas. 2 mucosas tienen que estar afectadas sí o sí. Y dentro de esta afección de las mucosas, ¿qué debe de ocurrir aparte? Puede empezar a lo mejor cuando hay que revisar todas las mucosas, mucosa genital, mucosa perianal, etcétera, y puede haber ligero eritema y desde ahí ya está afectada esta. Ajá, que también nos va a ocurrir la necrosis de estos sitios, vean aquí cómo ocurrió nuestras costras a nivel ocular, que es muy severo y hay que evitar todas las secuelas. Entonces puede empezar, o sea, el plan de esto es diagnosticarlo inmediatamente para que yo evite todas estas secuelas, chicos. Eso es muy importante. Que progrese mi síndrome Steven Johnson, ajá, a como si fuera un gran quemado. De hecho, a veces se tiene que compensar este manejo hídrico de gran quemado. Observen estos pacientes, que para mí no creo que sea un Steven Johnson, yo creo que ya es un sobreposición Steven Johnson-Net o la evolución de estos pacientes. ¿Qué tenemos que comentar de esto? Y quiero llegar como a em, esta clasificación.
primero, ¿qué nos distingue un síndrome Stevens-Johnson-NET? Lo primero que nos va a distinguir del síndrome Stevens-Johnson-NET es esto, el porcentaje, chicos. Menos del 10% de la superficie corporal afectada lo consideramos un síndrome Stevens-Johnson. Más del 30% de la superficie corporal afectada consideramos una necrólisis epidérmica tóxica. Y lo que está en medio es un síndrome Stevens-Johnson con sobreposición o traslapado con una necrólisis epidérmica tóxica. Como tal, y así lo tenemos que decir sí o sí. Obviamente, algunas tienen pues más lesiones en tiro blanco, mayor cantidad de ampollas, lesiones confluentes o menos confluentes, etcétera. ¿Sí me explicó? Todas van a tener afección en mucosas, esto es importante para que podamos nosotros emitir el diagnóstico. Y bueno, los síntomas sistémicos, no siempre van a estar presentes, por ejemplo, en el Steven Johnson, pero sí en el sobreposición Steven Johnson y en la necrólisis epidérmica tóxica. ¿Cuál es el tratamiento? Principalmente el tratamiento de los pacientes, y esto es lo que más se ha descrito, es el manejo hemodinámico del paciente. El paciente debe de cuidarse en una unidad de cuidados intensivos, sí o sí, porque sabemos que la mortalidad incrementa. Por ejemplo, aquí Steven Johnson 30 y necrólisis epidérmica 70. Y se ha visto en las varias publicaciones que esto, aparte del tratamiento, pues realmente lo que los salva a los pacientes es un muy buen manejo hemodinámico. Obviamente, cuidar los líquidos, electrolitos, etcétera, ¿no? O sea, todo el cuidado hemodinámico del paciente. Y yo sé que ya va a acabar, pero nada más para que tengan presente el SCORTEN. Hay un índice de severidad de los pacientes o SCORTEN que de acuerdo al número de cosas que tengan, número de variables que tengan, va a incrementar o no el riesgo de mortalidad. Ahorita lo seguimos viendo. Entonces ya se acabó el tiempo, chicos. Ahorita los vemos en la otra, ¿no? No sean malditos, manden otra. Ahorita lo compartimos, pero para que yo pueda grabar esta, ¿no? Y la podamos subir, ¿sí? Vale.